Voz e imagen de la sociedad civil. Estamos aquí en canalpatrio.tv, voz e imagen de la sociedad civil, en el programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Soy Beatriz Gallardo y le agradezco a usted que nos sintonice, así como a mi compañero en cabina, Hugo Aguirre, que nos da todo tipo de apoyo técnico. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con la presencia del ingeniero Eberto Barrios Castillo. Eberto es ingeniero y desde luego forma parte del Comité Nacional de Estudios de la Energía y miembro también de la dirección de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, a quien le doy las más reiteradas gracias por darnos esta oportunidad este 2 de mayo, después de un, diríamos, un gran 1 de mayo, ingeniero. Sí, así es. Un gran 1 de mayo. Yo creo que es obligada una pregunta un poco, no sé si inquisitoria, pero ¿existe todavía la clase obrera? ¿Existe esa lucha de clases? Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos los que nos hacen el honor de vernos. Gracias a usted. Gracias, no, al contrario. Una gran oportunidad. Sí, estos son momentos muy importantes porque tal parece que este régimen quiere poner todos los candados de aquí hasta las próximas elecciones para acabar de quitarnos lo poco que queda y que ya no se puede cambiar después. El 1 de mayo sí podemos decir que fue una gran fecha. Por primera vez se logra dentro de los sindicatos independientes y de conciencia de clase una unidad, aunque hubo al principio dos marchas diferentes, una del eje central Zócalo de la UNT y la otra del Ángela Zócalo de la Nueva Central de Trabajadores. A final de cuentas se confluyó en el mitin, fue un mitin unitario donde se denunció todo lo que, la escalada que viene del régimen en contra de los derechos laborales y sociales de la población mexicana. Entonces sí fue muy importante esto. Lamentablemente, volviendo a la pregunta, sí está muy disminuido el movimiento obrero en el mundo. En el 2008 hubo un gran repunte, recordemos que hubo una gran crisis, donde inclusive las encuestas decían que en Europa y en Estados Unidos todo el mundo quería estar sindicalizado. Sin embargo, la semana pasada, el Día del País, el Español, sacó una gráfica muy buena donde se ve que la sindicalización ha caído mucho en España y en Europa a partir de 2010, y pues se ha regresado a niveles de principios de siglo. O sea, hubo un gran repunte en 2008, 2009, y de ahí ha caído otra vez. Y en el caso de... Una pregunta al respecto. Yo creo que estamos hablando de cuestiones muy... Ya en el análisis pudiéramos decir cuestiones muy interesantes, de ver la perpetuación de líderes. Yo siento que esta es la antidemocracia sindical, que esto desde luego no permite que fluyan las direcciones, la representatividad y sobre todo que permanezca la entrega hacia los patrones, hacia el gobierno. Es decir, estamos en un proceso de corrupción. Bueno, más que eso pues es lo cotidiano, lo anecdótico. Anteriormente, estamos hablando del siglo pasado, los años fuertes del Congreso del Trabajo, de la CTM, los años 70, 80, pues había esa corrupción, esa antidemocracia, pero por lo menos había defensa del empleo y había nacionalismo. Actualmente, además de todo usted que dice, se acabó el nacionalismo, ya los grandes sindicatos de empresa ya no defienden a sus empresas y menos a México.
Pues como se vio ahora muy claramente en la reforma laboral o en la reforma energética, que es la corona, la joya de la corona para este régimen, pues el sindicato petrolero, el sindicato legislador del SUTEM no defendieron a sus empresas y menos a México, y actualmente ha habido pues miles y miles de despidos. Se acabó ya con el régimen de jubilación solidaria intergeneracional, está por desmantelarse lo poco que queda de seguridad social, como el servicio médico, y algunas prestaciones. Entonces, lo que llama la atención es esto, estos grandes sindicatos de empresa, de industria, perdón, que anteriormente, a pesar de todo, eran un referente de lucha nacionalista, pues ya también perdieron su visión nacionalista, ya no les interesa, igual que a los capitalistas mexicanos, más que las ganancias, ¿no? Estamos hablando de los grandes, no de los medianos y pequeños empresarios, que todavía hay muchos nacionalistas. En el caso de los sindicatos han perdido hasta esa perspectiva de defensa del país, ya nomás son sus intereses lo que defienden, y ya no defienden ni ni el régimen de jubilaciones y menos el empleo, porque en el caso de Pemex y de CFE ha empezado a haber ya miles de desempleados, de despidos. Y yo insisto en que efectivamente las cúpulas sindicales han tenido la hegemonía para poder transar, no solamente con las empresas, sino con el gobierno, en torno a los derechos laborales. Y si nos vamos al caso directamente de Pemex, vemos que pues no ha tenido ni un ápice de vergüenza Romero Deschamps, ¿verdad? Y desde luego esto ha creado problemas a donde hasta en la reforma, con la reforma energética, con una visión, han podido plantear, ¿verdad?, un nuevo sindicato totalmente dependiente del sindicato petrolero. ¿Cómo un nuevo sindicato depende del sindicato petrolero? O sea, pues nomás hay dos sindicatos en Pemex, el STPRM, sí, que es el de Romero Champs, y la UNTIP, que es el de los técnicos profesionales, que somos independientes. O sea, no hay otro sindicato. Pero yo tengo entendido que se creó un nuevo sindicato para, dentro de la reforma energética, darle cabida a todos aquellos que trabajan por outsourcing, que son temporales, es decir, son manejos medio macabros. Ah, sí, se creó otro sindicato que se llama la Empresa Productiva del Estado, pero que yo sepa no ha procedido todavía ese sindicato, ni tiene toma de nota al parecer, no estoy seguro, pero no ha procedido. Pero sí, es muy lamentable que, por ejemplo, en el caso del sindicato del STPRM, que gracias a la lucha de los trabajadores, a la huelga de los trabajadores petroleros, se logró la nacionalización de la industria petrolera. Ahora ellos hayan colaborado, que se les entregue a las compañías extranjeras de antes. Vamos a una brevísima pausa para darle oportunidad a nuestro compañero de que se integre. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Gracias, Edito. Doña Albuera, ¿Qué huele? ya no dejen de preocuparse. Hola. Hola, buen día. Ahorita la paso por acá. Hubiera un poquito más, Sí. más de este lado, que estoy volteado. ¿Así? Un poquito más, señor. Otro poquito más. Listo ya. ¿Está bien ahí? Listo, don Raúl. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Corriste porque me acabas de marcar. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Regresamos a este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Le damos la más cordial bienvenida al compañero Raúl Paz Reséndiz. Y bueno, estamos con el ingeniero Eberto Barrios Castillo, que es miembro del Comité Nacional
de Estudios de la Energía y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros. Dándole continuidad a nuestro diálogo, Sí. a mí me parece que efectivamente en estos momentos se están jugando varias cartas que van sencillamente en detrimento de los trabajadores. ¿Cómo la ve usted, ingeniero? Sí, así es. Pues ya hubo una reforma laboral que achicó y centralizó todos los derechos laborales que se habían obtenido durante varias generaciones. Ahora ya es válido pagar por horas. Por ejemplo, en el caso de este caso muy triste de la explosión de Pajaritos. Declarados 3 en Mexichem, pues realmente todos los trabajadores que estaban ahí son trabajadores precaristas, que estaban en ICA y otras empresas de outsourcing trabajando por outsourcing y pues que están totalmente desprotegidos. Entonces, esto es lo que ha permitido la reforma laboral y en el caso de la privatización de Pemex, pues, la reforma energética, que aunque nos juraron y prejuraron y prometieron que no había privatización y que Pemex iba a fortalecer, pues hemos visto todo lo contrario. Entonces, hay una gran precarización en el mundo laboral y lo que sigue, están impulsando ya la famosa reforma de la OCDE de Seguridad Social, que es lo que faltaría para complementar los retrocesos que hubo para los trabajadores en la reforma laboral, pero de eso vamos a hablar. Poco más. Un paréntesis, ingeniero. Habla de la precarización laboral, que Sí. es un problema que está creciendo enormemente en el país. En ese sentido, en la precarización de estos trabajadores de Mexichem, ¿podríamos señalar que algunos son ex trabajadores de Pemex? ¿O son trabajadores, algunos sin preparación, sin la capacitación suficiente para emprender tareas de esta naturaleza? Sí había algunos que son trabajadores de Pemex, porque en Pemex ha habido muchos despidos, pero también muchos son que iban, ¿no?, de otras regiones, pues, En busca de trabajo. En busca de trabajo, y realmente sí, con falta de preparación. O sea, estamos en el capitalismo salvaje, que lo que importa son las ganancias. Si desaparece una población como Coatzacoalcos, o hay miles de muertos, no los hubiera importado. Lamentablemente sí hubo algunos muertos, pero no como podía haber sucedido, porque son plantas de muy alto riesgo. Y en el caso de Mexichem, que no es Pemex, no sé por qué Pemex dio la cara, no tenía por qué haberlo hecho. Bueno, pero pues es el papel que le han asignado en la reforma energética, por eso no lo desaparecieron. No desaparecieron el Pemex, porque Pemex tiene que cargar con las deudas, con los empréstitos que piden, con los bonos que sacan cada mes de deuda, y tiene que cargar con estos problemas ambientales, sociales, porque aquí el socio mayoritario en Mexichem, del señor Antonio del Valle, no es Pemex, no tenía por qué estar ahí el director de Pemex dando la cara, inclusive. Y precisamente aquí se ve que se trata de la ganancia a toda costa. Estas son plantas de muy alto riesgo, porque son plantas que manejan cloro, que sabes, que forma grandes nubes, etileno y corriente de ácido clorhídrico. Entonces, pues realmente no hay material que resista por mucho tiempo esto. Entonces, a estas plantas se les da un mantenimiento muy, muy especial, o inclusive nosotros decíamos que no se les da mantenimiento, sino que se reconstruyen continuamente. Y que Mexichem haya contratado el mantenimiento outsourcing, pues es todo un desatino, y va contra el sentido común y va contra la seguridad, pues por eso pasó lo que pasó. O sea, lo único que les interesa, pues, es la ganancia, y lamentablemente lo que hemos permitido los mexicanos, este capitalismo salvaje, que ahora ya vienen aquí a quitarnos lo poco que nos queda, ¿no? Sí, ingeniero. Estamos hablando de el problema en la planta de Clorado 3, pero en este sentido ocurrió en ese momento, pero si se hubiera pospuesto, probablemente hubiera sido condiciones más devastadoras, de acuerdo al desgaste de los equipos, por ejemplo, o la presencia de un mayor número de trabajadores. Así es. Hubiera crecido el riesgo. Claro que sí. Y señala usted esto del capitalismo salvaje, coincidimos totalmente. ¿Quién es el propietario? Ya lo señaló, Antonio del Valle. ¿Quién es Antonio del Valle? Un banquero
que fue beneficiado en el salinismo, después fue presidente de la Asociación de Banqueros de México, posteriormente fue de los rescatados con el gran atraco que se hizo al pueblo de México con el Fobaproa, y se les premia todavía más entregándole los principales activos del país, lo que tiene que ver con la petrolera nacional, con Pemex. ¿Qué considera la Unión y el propio Consejo Nacional de Estudios de la Energía, ingeniero, al respecto? Pues que se debe retroceder en estos casos porque sí estuvo en un gran riesgo toda la región, incluido Coatzacoalcos, pudo haber sido mayor, claro, si hubiera pasado más tiempo. Inclusive se dice que fue más grande de lo que se dice, se ha ocultado mucha información, entonces, pero sí pudo haber sido una gran tragedia regional y no de permitirse esto. Por ejemplo, en el caso de Clorados 3 debe regresarse a Pemex. Cuando Pemex manejó las plantas de clorados hubo incendios, hubo accidentes, pero no de esta magnitud. Le digo, es un proceso muy riesgoso. Aquí el problema es que el mantenimiento se estaba haciendo outsourcing y pues como se sabe no hay control en estos casos. Entonces debe regresarse a Pemex la planta de Clorados 3 si se quiere que siga para evitar estos casos. Ahora, por ejemplo, en el caso, hay otro asunto muy riesgoso. Se ha hablado ya de que se van a rentar por una rentabilidad muy entre comillas, porque también ha habido un gran mito, muchas mentiras en todo la refinación que han inventado los neoliberales. Se van a rentar las refinerías de Pemex. En el caso, por ejemplo, de Tula y otras refinerías, se procesa la gasolina premium. La gasolina premium lleva un componente que se llama alquilado para subir el octanaje. Y el proceso que se utiliza en México es ácido fluorhídrico, o sea, todavía más agresivo que el ácido clorhídrico de Clorados 3. Y aquí, por ejemplo, la última vez que hubo una fuga en la India de este ácido, es tan estable la nube que la nube viajó 200 kilómetros. O sea, Tula la tenemos a 60, 70 kilómetros. Entonces, imagínense rentarle la empresa a Tula, a una empresa que le va a dar mantenimiento, operación outsourcing, a una planta de alquilado, sería de veras un crimen. Una masacre industrial, sería una masacre que alcanzaría grandes núcleos de población. Eso es lo que debemos ver los mexicanos. O sea, si existía Pemex, a pesar de todas sus broncas de corrupción y todo lo demás, pero tenía, y a pesar que había accidentes, había ciertos niveles de estabilidad y seguridad. Es lo que no debemos perder. O sea, no debemos permitir que estos proyectos tan riesgosos se hagan por empresas outsourcing o por compañías contratistas. Imagínense que las compañías contratistas que ya les acaban de dar contratos en el Golfo de México tuvieran un derrame como el de Macondo en 2010, de Pozo Macondo, pues no nos alcanzaría el dinero, lo embargarían creo que hasta el país por todas las reclamaciones que hubiera, ¿no? Aunque fuera una empresa privada como las que están ahora. Obviamente pondrían a Pemex a dar la cara. Sí. Como lo han hecho hoy con Pajaritos. Y en el caso, por ejemplo, de Macondo, era una subcontratista la que causó el derrame y tuvo que dar la cara a BP. Y acuérdense que hasta hubo grandes fricciones diplomáticas entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Hasta Obama le decía que le hacía patear el trasero, no a BP, a Inglaterra, ¿no? Sí. Entonces, imagínense los problemas que nos meterían, y es lo que debemos ver. O sea, no sé por qué ha habido tanta indolencia en defender a la industria petrolera y a los derechos laborales cuando, pues, de veras, está la vida en juego en muchos casos. Oiga, ingeniero, ¿por qué algunas gentes del gobierno han estado insistiendo en que necesitamos dejar, incluso algunos investigadores, dejamos de explotar, de sacar del subsuelo energía fósil y necesitamos convertirlo con otras energías alternativas? ¿Qué hay en ese sentido? ¿Cuál es el engaño o cuál es la trampa? Bueno, aquí la trampa es estos impulsados tiempos de Calderones, que todas estas energías renovables, todos ellas a través de privados, o sea, ellos tuvieron esa visión de que todas las energías renovables tenían que hacer a través de privados. Inclusive la ley de energías renovables fue
fue un chipote que en último minuto le agregaron a la reforma, a la llamada reforma energética de 2008 de Calderón. Aquí se trata de favorecer, pues, sobre todo con dedicatorias especiales, ciertas compañías españolas, en el caso del viento, ciertas compañías pues en el caso del sol. O sea, esto sí obviamente es correcto de que debe impulsarse las fuentes alternas y dejar de quemar combustibles fósiles. Sin embargo, todavía no ha habido una transición a nivel mundial para que esto suceda. O sea, todavía las energías renovables pues pueden ayudar, pero todavía no son tan baratas, todavía no son costos tan bajos que tienen los hidrocarburos, sobre todo en estos momentos. Y obviamente el problema de México, así como a nivel nacional y a nivel global de todo lo que nos atañe en la vida, no hay un proyecto, no hay un rumbo definido nuestro, más lo que nos imponen la OCDE, el Banco Mundial, Sí, que nos impone Estados Unidos, pues no hay un modelo energético que complemente lo que realmente son nuestros recursos, ¿no? Por ejemplo, en estos gobiernos neoliberales han estado promoviendo mucho el uso del gas natural y una gran infraestructura de gas natural, pues porque esto le conviene a Estados Unidos, ellos nos van a hacer que importemos mucho gas natural y ellos van a estar financiando los ductos que se están construyendo, también cuyos beneficiarios son las mismas familias de siempre, los Aspe, los Ruiz Sacristán, los que están construyendo los ductos, ¿no? Y por supuesto utilizando lo de Pemex. No, claro, utilizando lo de Pemex y sin retribuirle dinero. Como en el caso de los contratos que han dado en la ronda 1, Pemex encontró sus yacimientos, los empezó a desarrollar y ahora los están disfrutando y sacando las ganancias compañías transnacionales, ¿no? Entonces, compañías enmascaradas como nacionales, con enmascaradas como nacionales. ¿Sí? Bueno, pues en el caso de Sierra Oil, muy simbólico, es un venezolano americano el que está la dirige, ¿no? Entonces o sea, con dinero de nosotros, de nuestro presupuesto, Pemex localizó sus yacimientos y todos los gastos de exploración, de desarrollo, y pues se les dan a unos extranjeros. Además, en la reforma energética siempre se dijo van a aguas profundas, porque Pemex es una potencia en aguas someras, reconocidísimo que es una potencia en aguas someras y en tierra, y las últimas rondas que se han hecho son para aguas someras y tierra, ¿no? Casualmente. Casualmente. Sí, y llama la atención, ingeniero, esto que le preguntaba hace un rato, porque de pronto aparece en el escenario de la búsqueda de contratos algunas empresas de reciente formación que encabezan destacados capitalistas mexicanos, que lo primero que nos llama la atención es, por ejemplo, en el caso de Del Valle. ¿Cuándo fue petrolero? No, simplemente compran un juguetito nuevo y contratan a exfuncionarios de las empresas petroleras. Inversionistas que saben que algunas empresas son de alta rentabilidad. Así es, nunca han estado en el negocio cuando, pues en los países petroleros, Estados Unidos, en el caso de Noruega, todos estos países son petroleros, pero desde varias generaciones, desde el siglo XIX, ¿no? Vienen las familias, vienen las empresas. Aquí cualquiera ya puede ser petrolero, y pues es el caso también lamentablemente de Pemex, ¿no? Que vienen, ya ni siquiera son burocracias seccionales, sino burocracias de cada director general, que pues, el que llegó acaba de cambiar a todos los directores. Sí. Ya ni siquiera duran el sexenio, ¿no? Y pues qué curva de aprendizaje pueden tener, pues nula. Oiga, ingeniero, usted habló al principio de nuestra conversación en el que la seguridad social, con estas últimas reformas del presidente, van a dar por terminado totalmente la seguridad, los beneficios para la clase trabajadora. Bueno, si es que sigue siendo clase, ¿no? Porque yo le preguntaba al ingeniero, oiga, ingeniero, ¿ya se terminó la clase obrera como tal? ¿O qué? ¿Cómo podemos saber? Porque han ido de una manera muy mañosa, ir poco a poco desmantelando, ¿no? Desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista político, social y sobre todo laboral, pues la clase obrera, ¿no?
Bueno, está muy golpeada, de caída, pero claro que todavía existe. Creo que ayer fue una buena muestra. El problema es que Porque se llenó el Zócalo. a nosotros que nos gusta tanto estar en la OCDE porque ya nos sentimos en la primera división y nos sentimos ricos y le hacemos caso a todo lo que dicen, ¿qué trabajadores de la OCDE van a vivir con un salario? Con los salarios que habría en México, pues ninguno. 3 pesos. 73.04 pesos. Ningún trabajador de la OCDE viviría con eso. Ese es el problema, es una clase totalmente pauperizada. De la seguridad social, bueno, pues a la semana pasada se realizó la segunda semana de la seguridad social en el Senado, por parte de la Comisión de Seguridad Social, y ahí estuvo precisamente el de la OCDE, estuvo lo del Banco Interamericano de Desarrollo, todos los funcionarios estos internacionales y nacionales que están promoviendo una nueva reforma de seguridad social, que se dice se va a mandar la iniciativa ya pronto para que en septiembre discutir es un decir en el Congreso, porque ahí sobre todo se mayoritea, no se discute. Con el bloque PRI, PRI, Verde Ecologista, PANAL y el Partido Encuentro Social hacen 270 legisladores. Sí, se mayoritea, no se discute, entonces para que en septiembre ya pase la reforma de seguridad social. Inclusive, pues aquí podemos ver el carácter que tienen estas personas. Dio su planteamiento que ya conocemos, el de la OCDE, Antolín, se apellida Pablo Antolín, parece el encargado de la OCDE, de esto que es como pues el segundo de a bordo de la OCDE, es un español. Estaba de moderador en esa sesión del martes pasado el doctor Leal, Gustavo Leal Fernández, y les contestó bastante duro. O sea, en el caso de la OCDE le dijo que eso no se puede aplicar en México porque él ni siquiera tenía la idea de los niveles de desigualdad que hay en el país, ¿no? Los niveles de pobreza, que lo que iba a pasar con esa propuesta de la OCDE es que nos iban a empobrecer aún más a sectores que toda su vida han estado más o menos bien y que han tenido regulares ingresos, los van a empobrecer. Y si ustedes se dan cuenta, al otro día, el miércoles, salió en los periódicos, se victimizaron totalmente, no, que los habían tratado muy mal, y que hasta groseros, y que hasta había habido conatos de violencia cuando estuvo el de la OCDE. La verdad es que el de la OCDE ni siquiera fue por videoconferencia, ¿no? Entonces, para que vean el poder que tienen y cómo manejan esto. Entonces, ¿cómo es posible que estos personajes que tienen realmente el poder económico, político del mundo se victimicen tan fácilmente, ¿no? Oye, ingeniero, Ay, es que pero es una vergüenza, ¿no? Ayer dijo Piñamiento en su celebración, que no conmemoración, en su celebración, que se había mejorado 5% el salario de los trabajadores recientemente. Y lo primero que se pregunta quien ha estado al pendiente de esto, que son los trabajadores que todos los días tienen las dificultades para garantizar el sustento familiar. Caray, ¿dónde está? 5%. Tal vez se le omitió mencionar, pero los precios han crecido 10 o 15%. Esa es la desproporción que hay. Sí, la verdad sí, porque precisamente con este sometimiento de las grandes direcciones sindicales, con el fraccionamiento sindical, la caída del movimiento sindical, el movimiento obrero, pues ese es el resultado lógico, ¿no? La caída de todos los niveles de ingresos. Y en el caso de la seguridad social, a pesar de que son derechos ya adquiridos, se piensa modificar todo para a la baja. O sea, la síntesis se puede decir de esta semana de seguridad social en el Senado, donde digo, fueron todos los funcionarios internacionales y nacionales que tienen que ver con esto. Además, fue que los mexicanos debemos poner más dinero para nuestras pensiones y jubilaciones, pero cada vez recibir menos, ¿no? Y ese recibir menos, pues obviamente es un sistema de pensiones, de pensión universal que van a proponer, donde está la lucha en este momento si deben ser 10 salarios mínimos o 25, Sí. o el rango entre 10 y 25. Por ejemplo, la Suprema Corte ya sacó una resolución donde habla de 10 salarios mínimos para los jubilados del Seguro Social.
El jueves, el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado informó que él había metido una iniciativa para que fueran 25. Así es. Entonces, pues realmente, quién sabe cómo venga la iniciativa para la Seguridad Social, pero el chiste es que ya nadie va a recibir su último ingreso como jubilación para los que todavía tenemos. Pero además porque recordemos que a las nuevas generaciones ya se les quitó el derecho a jubilación, ya todo es por afores. También se dio el dato en las afores, aunque apenas tienen 20 años, ya algunas personas se han jubilado, están recibiendo entre el 26 y 28% de su último ingreso. Entonces, ahorita es una situación así mixta, o sea, jubilados por la jubilación, pensión solidaria transgeneracional, o de las afores, pero piensan universalizar todo en cuestión de ingresos. En el caso de los grandes sindicatos, de grandes empresas, pues ya les quitaron la jubilación a todos. El penúltimo fue la comisión, bueno, recordemos que en el IMSS fue en el 97, en el ISSSTE no recuerdo cuándo, pero también fue principios del siglo XX. En la Comisión Federal de Electricidad fue en 2008. En el caso de Pemex fue así que la última bastión, pero ya el año pasado, 2015, con la revisión del contrato colectivo, que recordemos que fue muy opaco y que se prestó a muchas cosas, ya también quitaron el derecho a jubilación a los de nuevo ingreso y que van a las afores, ¿no? Entonces, este sería, en cuanto a medicina social, obviamente se pretende crear un sistema único de salud, sí, donde, bueno, pues ahí lo explicaron y lo ha explicado mucho la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, en donde también participamos. Lo que pretenden es crear un sistema único en todo el país, donde si alguien tiene una enfermedad puede ir a cualquier clínica del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, del Seguro Popular, pero le van a atender síntomas nada más. Sí. A uno con un catarro le van a dar para que no le fluya la nariz o que no le agarra la garganta, pero ya está tratándose de algún tratamiento, sobre todo largo, de una enfermedad crónico-degenerativa. Ya sabemos que las mayores enfermedades de los mexicanos son la diabetes, el cáncer, la hipertensión. En estos casos va a haber una ayuda para ingresar a un seguro particular, médico particular, una ayuda, pero ya la mayor parte del tratamiento, si uno no se muere antes, lo tiene uno que pagar por su cuenta, o sea, el derecho a lo tiene que pagar por su cuenta. Inclusive en el último foro de la Confederación de Jubilados y Pensionados, el secretario general del ESME dijo que ellos habían sacado un jueguito que se llama "En este país prohibido envejecer", ¿no? Sí, por eso. Hombre. Entonces, este es más o menos en grandes líneas lo que viene de la reforma de seguridad social para empobrecer más a los mexicanos, no importa sus derechos adquiridos. Y esto es precisamente consecuencia de la reforma laboral y de la reforma energética, porque están argumentando que sobre todo con la reforma energética y los bajos precios del petróleo ya el Estado no tiene los ingresos que tenía exorbitantes cuando en tiempos de Fox o de Calderón, ¿no? Sí, contradictoriamente, porque por otro lado nos presumen que la tributación ha crecido en gran medida y que el petróleo no es la base de la recaudación. Entonces, encontramos muchos asegúnes en los dichos del peñismo hoy, del gabinete económico, pero del gabinete en su conjunto. Y recordaba hace un rato cuando mencionaba Beatriz acerca de la clase trabajadora. Hace unos días me llegó un artículo de un compañero brasileño donde el título es Bienvenidos a la lucha de clases, a propósito de lo que está sucediendo en Brasil, de lo que está sucediendo en Argentina, y esperemos que próximamente en el país se potencie nuestra clase trabajadora para efectivamente enfrentar esta lucha de clases como debe ser. Comentaba el ingeniero al principio que ha habido un fenómeno muy interesante, que se ha ido en picada la sindicalización. Ya no podemos hablar de la sindicalización como un sistema general de los trabajadores, sino que incluso la propia reforma laboral ha ido diluyendo poco a poco
y quedan otros, ¿verdad? Otros sistemas como el outsourcing que se queda sin nada. Sí, ¿No es así? pero nada es de una vez y para siempre. Si tenemos la capacidad de articulación de poderosos movimientos sociales y de Con un trabajadores, Romero de Champs. no importa. Con ¿Mañoso? ellos, a pesar de, tienen un periodo, todos y cada uno de nosotros tenemos un periodo de vida. Pues sí, pero en 2008 hubo un repunte Ujú. muy significativo. Sí. Todo el mundo quería ser sindicalizado en esa época. Pero, ¿qué pasó en 2010? Se vino en picada. Sí, pero fíjate, si nos vamos al determinismo, pues nada tiene No, solución. no, no, es Pero que es se objetivo. trata de construir, precisamente ante esa objetividad, se trata de construir A ver, lo que viene. tú Lo que dices, necesitamos. perdón. Tú dices objetivo, ok, vamos a ver cuántos están sindicalizados. Ujú. Esto ha venido menos Sí, claro. desde 2010. Sí, Es decir, tendríamos que entrar en el sistema político mexicano. hay que simbrarlo. Ingeniero. Pues sí, obviamente esto también es producto ¿cómo de te late esa mosquita de de las las- reformas estructurales. O sea, con la reforma laboral, pues lo que se promueve es el outsourcing, la precarización, no aquellos grandes esquemas que nos tocó vivir, de que la seguridad en el empleo, la jubilación, el servicio médico. Pues ahora ya muy pocos trabajadores tienen derecho a eso. Y pues eso debe ser el acicate para que vuelva a resurgir el sindicalismo. Sacar del ¿Con conformismo. quiénes y con cuántos, verdad? Por ejemplo, ustedes están trabajando como organización por una nueva Central Nacional de Trabajadores. Tengo entendido, así nos lo manifestó el ingeniero Galicia, ¿verdad? En el sentido que están trabajando precisamente por una nueva organización de trabajadores. Pero bueno, las condiciones en el país son muy difíciles. Todo indica que no quieren sindicalizados. Creo que la antidemocracia sindical fue lo que permeó. Lo que decíamos al principio, ¿no? Y que permitió la corrupción enorme en este tipo de organizaciones, ¿no? Con todo, y Así que es. se permitió crear sindicatos alternos con una base mínima de trabajadores, pero que a pesar de que se crearon, no tuvieron o no han tenido hasta el momento las posibilidades de lograr el crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Pemex, por las restricciones que tienen en el STPRM, por ejemplo, que limitan el trabajo de otras organizaciones sindicales que les pudieran estar disputando el liderazgo. Pero que el mismo Romero de Champs, como decíamos al principio, ha organizado una organización paralela, ¿verdad? Claro. Es decir, son mañosos ingenieros, son mañosos. La clase política en México es audaz y creo que prevalecen los intereses, ahí sí de clase, para su objetivo de mayor ganancia, de buscar, de invertir por mayor rentabilidad, ¿no? Sí, pero sin embargo, si vemos ayer el 1 de mayo, vemos por ejemplo, el evento de los oficiales, de los sindicatos oficiales, pues ahí con Peña Nieto y muy plegados y totalmente deslucidos. En cambio, los independientes Sí se ve. se ve fuerza, se ve vida, se ve movilización. A pesar de todo. A pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de los pesares, pues se ve fuerza. Entonces, yo creo que esto no está definido todavía. Ojalá. Pero usted mismo ha marcado la pauta en el sentido de que ahora, antes de que termine su gestión Peña Nieto, va a desaparecer totalmente la seguridad social. Es lo que quieren, pero apenas está por verse, ¿no? Por ejemplo, en esta semana del Senado de Seguridad Social fue bastante cuestionado lo que dijeron los funcionarios y sí se vio
mucho interés. Donde quiera que hemos dado pláticas, despierta mucho interés esto. Esperamos que esto no pase, y si pasa, pues así que ya Que nos agarren confesados. como dirían los del ESME, prohibido envejecer, ¿no? Pues sí. En la práctica, eso está sucediendo. Prohibido envejecer. Sí. Porque bueno, ¿cuáles son las justificaciones? Es que las condiciones laborales de los años 40, 50, cuando el promedio de vida de la población no rebasaba los 60 años, permitió que se hiciera que se les diera este tipo de prestaciones. Pero hoy las condiciones del país, con el aumento del promedio de vida de la población, hace insostenible para las finanzas el poder mantener un sistema como este. Entonces hay que cambiarlo y hay que hacer que los trabajadores le inviertan a su seguridad social, a sus pensiones. Ah, caray, como que hay un cambio enorme, pero además injustificable. Oiga, ingeniero, ¿y en qué consiste en que precisamente con estas reformas que usted avisora, nosotros tenemos en Afores un gran capital? Son más de 4 billones de pesos, ¿no? Y entonces cualquier gente va, el gobierno, ¿ya lo están utilizando? Sí, claro, incluso se acaban de crear las famosas fibras, que son los fideicomisos para inversión en infraestructura, para precisamente invertir en los trabajadores, la famosa fibra y la del sector energético, ¿no? O sea, ahora resulta que los trabajadores somos los grandes inversionistas, pero sin las grandes ganancias, porque somos los únicos sujetos a pérdidas. O sea, los administradores de las Afores, por ejemplo, nunca van a tener pérdidas. En cambio, los trabajadores, ahorita acaba de haber una minusvalía enorme, ¿no? En las Afores. Y inclusive aquellos que entran aceptan capital de riesgo, pues se pueden quedar sin ninguna pensión cuando terminen su periodo útil laboral. Pero les están pidiendo siquiera permiso para tomar los recursos. Lo que pasa es que esto se maneja de manera muy mañosa, como usted dice, y muchos ni se enteran que están así, ¿no? Obviamente, pues, si uno quiere una pensión de jubilación al final de su periodo, pues tiene que ir a la segura, no andar jugando en la bolsa, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Pero sí es que se ha creado todo un discurso neoliberal desde tiempos de Margaret Engañabobos. Thatcher, para justificar todo esto. O sea, ya ustedes viven mucho, ya son muchos, quieren ganar mucho, quieren tener todo, ya no tenemos los recursos. Obviamente en el caso de México sí tienen los recursos. O sea, México no es un país como los europeos, que tienen pocos recursos, o en el caso de otros países que no tienen petróleo o grandes riquezas naturales. México tiene muchos recursos. Lo que pasa es que es un país muy saqueado y mal administrado. Pero sí habría recursos para tener buenos salarios y para seguir manteniendo el mismo sistema de pensiones y jubilaciones. Pero el discurso es que ahora cada quien debe invertir, porque además ese dinero se invierte en grandes proyectos que dan grandes ganancias. Se acaban de crear las famosas fibras para esto. Ese es el gran problema de esto. Nosotros, por ejemplo, hemos, por parte de la UNTIP, de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, planteado algunas alternativas por parte del Comité Nacional de Energía. Básicamente consisten pues ya que viene toda esta cuestión tan agresiva en contra de jubilados, pensionados, y pues no tan solo jubilados, pensionados, cualquiera que tenga alguna enfermedad crónico-degenerativa, y en esto sí debemos tener conciencia, hay que estar unidos todos. Pues sí. Que por lo menos los jubilados pensionados ya no paguen impuestos. No, pero además una cosa, ingeniero, por ejemplo, en el caso de Pajaritos, yo creo que muchos trabajadores les van a tener que resolver el problema de salud. Ahora bien, Sí, claro, seguramente claro, una comunicación. parte se puede enviar a los hospitales de Pemex. Está Yo una parte, pregunto, ¿qué va a pasar en el caso de jubilados
que actualmente tienen servicio médico en los hospitales de Pemex y que con una iniciativa de esta naturaleza desaparece. No desaparece, pero nada más se van a tratar temas síntomas. Ya en las enfermedades esas de largos tratamientos, gran parte va a tener que aportar el enfermo a través del ISSSTE, del IMSS, de Pemex, del Seguro Popular o de un seguro médico. Inclusive ya por ahí hemos visto que las tarifas que tiene el IMSS, ¿no? Por ellas se han difundido, por ejemplo, un día de hospitalización 7,000 pesos, ¿no? Hasta ¿Hay subrogación? 700 pesos, sí. Hay subrogación, entonces serían esas tarifas, las tarifas de subrogación las que se aplicarían a... Y por casualidad a los hospitales de Vázquez Raña. Sí. Pues claro, obviamente ellos van a ser los ganones de esto, los que van a ganar. Los ganones. Por ejemplo, también viene otro asunto muy álgido que pues nos puede también afectar mucho. También la semana pasada se informó que la Secretaría de Economía ingresó el Tratado Transpacífico al Senado para su aprobación, dado que ya más o menos después de la semana pasada, ya más o menos se había definido que probablemente vaya Hillary Clinton a la presidencia, candidatura. Sí. Y ellos le estaban jugando a esto, porque ya el propio secretario de Economía había dicho en febrero que quiso promoverlo, que estaba totalmente incierto por las elecciones de Estados Unidos, dado que la mayoría de los precandidatos presidenciales estaban en contra de él, ¿no? Obviamente al ver ellos que era Hillary ahí en una candidatura, pues ven la continuidad del proyecto de Obama, ¿no? Básicamente lo que quiere el proyecto de Obama es darle mayor peso geopolítico a Estados Unidos, dado que no puede con China, dado que China es una gran potencia económica con más dinamismo que Estados Unidos. Entonces trata de poner un muro ahí a China para que no crezca más con el TPP. Pero una de las características que tiene el TPP, y creo que en todos los foros se ha dicho, hay coincidencia, es que uno de sus principales beneficiarios son las industrias químico-farmacéuticas. O sea, se van a ampliar todos los periodos de protección y de ganancias para las industrias químico-farmacéuticas. Y eso también, por eso viene junto con la seguridad social, y también fue muy significativo que en la misma semana ingresara la iniciativa y vinieran los funcionarios de la OCDE y todo, bueno, que fue por videoconferencia, pero que plantearon sus proyectos de reforma de seguridad social. O sea, se trata más que nada de proteger a la gran industria química farmacéutica transnacional para que siga obteniendo altas ganancias. También complicaría, por eso también que debemos estar... Y que no se abaraten todos los medicamentos. Así es, debemos estar muy pendientes de esto y estar en contra de este tratado, que realmente, le digo, estos tratados lo único que hacen es atar las manos a los gobiernos mexicanos, que no puedan hacer nada ante una gran maraña de tratados y leyes internacionales. Es muy alabado, no sé, por los economistas, toda la gente que promueve el comercio mundial, que haya estos tratados que impulsen el comercio mundial. Sin embargo, el TPP, a estas alturas del TPP ya no hay nada que abrir, ya tenemos el Telecán, tenemos la Alianza del Pacífico con los países sudamericanos, tenemos 40 tratados internacionales donde ya se han dado todo, ¿no? Se ha dado todos los aranceles. O sea, no es cierto entonces que un tratado con el TPP venga a promover el comercio mundial. Son tratados integracionistas, o se pretenden, más que la apertura comercial, una integración económica y política. Por eso traen inclusive cláusulas políticas como las de la Unión Europea, y en este caso trae cláusulas laborales, ¿no? Donde se ha dicho, tratan de homogenizar la situación laboral en los 12 países del TPP. Entonces, por eso sí, también hay que estar estudiándolo bien y oponernos a que el Congreso mexicano apruebe bueno, en este caso concreto el Senado, este tratado, dado que inclusive en Estados Unidos es muy popular, ¿no? Oiga, ingeniero, estamos fritos, ¿no? Parece, pero todavía no. Pues casi, ¿no?
Esa es la tendencia que quieren ya. ¿A qué le apuestan? A encadenarnos por todos lados para obtener altas ganancias, ¿no? Es el caso de Mexichem en Pajaritos. Entonces le digo, una de las propuestas que tenemos, para empezar, que los jubilados pensionados ya no paguen impuestos porque es algo totalmente injusto, toda nuestra vida pagamos. Y lo que recibimos nosotros no es un salario, o sea, solamente los salarios son Claro. Cuando Cuando se está sujetos de produciendo. impuestos. Lo que recibimos es es lo de seguridad social, precisamente lo que vimos es parte de la seguridad social, una prestación social. Entonces ahí hay una gran falta del Congreso mexicano, al vernos imponernos que paguemos impuestos, porque es totalmente anticonstitucional e ilegal. Están grabando algo que no es un salario, para empezar. Y dado todas estas reformas que vienen, pues por lo menos que se incremente un poco los ingresos de pensionados o jubilados ante esta situación. Esta lucha a nivel nacional se llevó a cabo en 2010, ahí se empezó, y nosotros platicamos con todos los funcionarios de Hacienda, no nos faltó con el secretario, pero todos los funcionarios encargados de esto estuvieron de acuerdo y reconocieron que era totalmente injusto e indebido que nosotros pagáramos esto, pero decían que ellos estaban de acuerdo que nos lo quitaran, pero que quien decide esto era la Cámara de Diputados. Oiga, ingeniero, Ajá. ¿a qué se refiere Peña Nieto con esta mentada justicia laboral? Bueno, es un procedimiento de modernización. Esto no es como la reforma laboral, esto más que nada son procedimientos jurídicos. Ha habido viejos planteamientos del movimiento obrero, del movimiento sindical, como por ejemplo la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, ahora pues se los quieren dar. Y otras formas, los juicios tardan demasiado. Pues, hay juicios que, hay un compañero platicada que lleva 12 años en un juicio, juicios que tardan 10 años, demandas que tardan 6 años, 7 años, en promedio 5 años. La justicia no es expedita. Así es. Y resulta que con la reforma laboral los salarios caídos ya no se pagan con un año, ¿no? Ya no se paga un año salarios caídos. Una nueva reforma, sí. Y ya no es como antes, que lo que durara el juicio se pagaba. Yo me acuerdo que en España, cuando esto se impuso antes que en México, hubo grandes protestas y motines, y pues resulta que aquí no, o sea, se aceptó tal cual. Así como ayer, no sé si vieron las fotos, hubo grandes motines en París también contra contra la reforma laboral, sí. Y no tan solo, ¿no? Ayer, todas las noches hay protestas en Estados París, Unidos, ¿no? En Seattle, por ejemplo, también. Entonces, no sé por qué aquí están pasando tan fácil estas reformas, pero más que nada lo que se trata de hacer. Hay un artículo ahí de Arturo Alcalde, que también salió la semana pasada en la jornada, donde explica muy bien esto, y creo que no es tan negativo. O sea, por eso de la desaparición de las juntas, pues es obvio, ¿no? Tardan añísimos, y ahora más con la reforma laboral están saturados, nunca van a salir las demandas. Entonces sí se trata de tener nuevos mecanismos, eso que ni qué, hay que ver cómo lo autoriza el Congreso. Ojalá que estas cosas sí las discutan y aporten algo. Es que en nuestro país ha ocurrido, o viene ocurriendo desde hace tiempo, un fenómeno muy peculiar, que nosotros como clase trabajadora, en tanto no afecta a nuestros intereses, no nos movilizamos. No, y lo malo es que los afecte. Y cuando los afecta, nos movilizamos, pero el resto no se moviliza en favor nuestro. Es decir, una especie de individualismo inducido a través de las acciones gubernamentales y de los medios de desinformación masiva. Ahí está parte de ese meollo del asunto, y que tanto nos promueven, por ejemplo, en materia educativa, las competencias. Competir, no unir, no desarrollar una labor que nos lleve efectivamente a en equipo trascender lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hace falta inculcar en nuestra clase trabajadora, inculcar en la propia familia. Es decir, hay valores que hay que rescatar, hay principios que hay que volver a poner en el escenario para recuperar parte de eso que hemos perdido y que todavía tenemos la posibilidad de recuperar. Claro que sí. Y ese es el trabajo que desde hace años que observamos a la Unión Nacional de Trabajadores Petroleros,
la UNIP, sí, y al Consejo Nacional de Estudios de la Energía, que es en esa dirección. Trabajan en función del asunto petrolero, pero no se dedican exclusivamente a ello, sino que convergen con otras posiciones políticas de clase. Con otras fuerzas. Así es. Así es, y ahorita estamos, nuestra lucha es contra esta reforma de seguridad social, porque creemos que realmente pues, es lo único que queda después de las reformas estructurales, ¿no? Y pues sí, como decíamos, del sindicalismo, todo este individualismo que se nos ha promovido y todo esto, pues obviamente pega muy duro, por eso ha decaído el sindicalismo. Y toda una serie de valores que nos han desestructurado de los familiares, todo eso, pero pues eso es cosa que la sociedad lo pelee, lo luche, porque pues, el Estado no debe meterse en esto. Sin embargo, el Estado se mete mucho en esto. Vamos a ver en esta, por ejemplo, nueva constitución que es una vergüenza. De la Ciudad de México. De la ciudad muy X. Todos estos valores neoliberales desestructurantes ahí van a ir ya como dígame una usted, constitución, ¿no? dígame usted, ingeniero, ¿qué podemos decir en torno cuando hay comerciales que dicen, ¿verdad?, por una constitución chilanga, ¿verdad? Así como chilanga es la torta de tamal. Sí, qué aberrante, muy, muy aberrante eso. Aberrante, todo. Repulsivo. Sí. Y nadie le da, excepto los azules, le dan un poquito más de seriedad, pero de ahí todos los demás, olvídense. No, y la verdad es que estas constituciones, todas estas reformas no se diseñan en México, son diseñadas en el extranjero, como quedó muy claro con la reforma energética, fue el equipo de Hillary Clinton, ¿no? Entonces, pues está bien, y pues ellos tratan de legitimar, pero pues sabemos que esto ni se diseña aquí porque pues va a traer todos los valores neoliberales para imponerlo, ¿no? Entonces le digo, hay cosas que se deben hacer, esto de que no pagar impuestos los jubilados pensionados, que es injusto, y nosotros estamos promoviendo una ley que se llama 18 de marzo para proteger los derechos de los trabajadores del sector energético, que quedamos totalmente desprotegidos con la reforma energética, la llamada reforma energética, que fue una contrarreforma, ¿no? Nosotros desde 2014, antes de que salieran leyes secundarias, ya impulsamos una ley similar que inclusive se publicó en la Gaceta de la Cámara de Diputados el 2 de abril de 2014. Recordemos que las leyes secundarias son de agosto de 2014. Entonces, desde entonces preveíamos que iba a venir un golpe muy duro y tal como lo vimos, así ha sido. Entonces estamos reviviendo esta ley, actualizándola para que el Congreso ahora sí la pueda aprobar, que no la meta a su famoso congelador donde tiene miles de iniciativas y nomás meten las que vienen del Ejecutivo, ¿no? Entonces, esas son cosas concretas que tenemos, que podemos defendernos, vemos que sí podemos defendernos mucho, pero sí lo que viene nos afecta a todos y todos los ciudadanos debemos estar en todo el país unidos en contra de estas afectaciones que vienen. ¿Usted considera que hay todo un cálculo político en torno a la promoción de estas leyes y que no han tomado en cuenta que en un momento dado los trabajadores, ya no voy a decir la clase obrera, los trabajadores de este país se inconformarán? Pues eso está difícil saberlo porque estamos muy divididos. Sí, muy divididos y no hemos tenido esa conciencia, como usted dice, la conciencia de clase de quién sabe dónde quedó. Pero pues sí debe haber una gran reacción ante esto que viene, porque aunque la seguridad social se piensa que es de viejitos o de pensiones jubilados, no es cierto, es el futuro de los jóvenes, o sea, los jóvenes de ahora y los adultos, no tan solo adultos, los que son adultos, que están en la madurez, 30, 40 años, deben verlo, este es el futuro que se les está poniendo en peligro, ¿no? Pues nosotros, pues ya qué, nosotros ya cuántos años pueden quedar de vida, como dicen, ya disfrutamos un buen tramo de las épocas de bonanza económica, que teníamos grandes ingresos por el petróleo. Tenemos ya derechos adquiridos que no nos pueden quitar tan fácilmente. El problema son los jóvenes que ya les quitaron el derecho a la jubilación, por ejemplo, y aquellos que, aunque jóvenes, tengan enfermedades crónico-degenerativas, o la diabetes, todas,
no son propiedad de la vejez, son también de gente más joven, que deben tener conciencia de esto, sea su futuro, es el que está en juego. Este país está hecho un desbarajuste. Lamentablemente así parece. Podrían decirnos, ¿y ustedes para qué se meten? Si ustedes ya terminaron, ya lo que les queda. Al contrario, porque vemos el problema, cómo se viene encima de las generaciones que están avanzando, es que se llama precisamente a atender el problema, a organizarse para defender los derechos que todavía quedan. ¿Y los Así partidos? Exactamente. ¿Y los Así partidos es. políticos? Bueno, los partidos No, pues, políticos. Ya, mejor ni Veamos hablamos. cómo se comportan en el Congreso. Ah, pues sí, Así es. ahí está la realidad. Ahí está la realidad del Congreso. Pero bueno, yo quiero darle las gracias, ingeniero Eberto Barrios Castillo, Gracias a miembro ustedes. del Comité Nacional de Estudios de la Energía y participante en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, que nos haya dado esta oportunidad. Creo que han sido muy claros los términos, creo que se ha sentado una realidad y una lucha que tiene que continuar, ingeniero, Así es. y que queremos que en este país los paganos no sean las generaciones que vienen atrás, ¿no? Pues nosotros que hemos tenido, que hemos conocido lo que es el estado de bienestar, aunque sea limitado en México, pues tenemos la obligación de tratar con todos nuestros medios de que las próximas generaciones también lo tengan. Sería un gran traición histórica y falta de humanidad no luchar por eso. Gracias, ingeniero Eberto Barrios Castillo. Gracias a Raúl Paz. Gracias a nuestro compañero en cabina, Hugo Aguirre. Gracias a usted por haber sintonizado este programa Espacios de Diálogo de Mujeres Insurgentes. Y desde luego le agradece a Beatriz Gallardo que nos haya sintonizado. Pásela bien. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 11. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.